Hoy nos metemos de lleno a explorar cómo la computación está literalmente redibujando el mapa para crear nuevos medicamentos. Estamos hablando de un cambio total de paradigma que nos saca del laboratorio de toda la vida para sumergirnos en un mundo digital. Un mundo donde todo es más rápido, más barato y sobre todo mucho más inteligente. Para que nos hagamos una idea de la escala del problema, empecemos con esta cifra. 2.500 millones de dólares. Según varios estudios, este es el coste medio de llevar un solo fármaco, uno solo, desde el laboratorio hasta la farmacia. Es una cantidad de dinero, es astronómica, y deja muy claro que el modelo tradicional sencillamente no es sostenible. Y claro, no es solo el dinero, es el tiempo. De media se tarda más de una década en recorrer todo ese camino. 10, 12 años de investigación, de pruebas, de muchísimos fracasos, antes de que un medicamento llegue a la gente que lo necesita. Así que estos dos datos, el coste y el tiempo, definen el enorme reto que la ciencia lleva décadas intentando superar. Vale, vamos a rascar un poco más en esto. ¿Por qué esas cifras son tan desorbitadas? La respuesta está en un proceso de eliminación que es brutal. Un auténtico embudo donde la inmensa mayoría de las ideas simplemente se quedan por el camino. Esto que tenemos aquí es la cruda realidad del descubrimiento de fármacos. Se parte de miles y miles de compuestos, pero solo unos 250 consiguen llegar a las pruebas preclínicas. De todos esos, apenas 5 parecen lo bastante prometedores como para probarse en humanos. Y aquí viene lo más duro. Se estima que casi el 90% de los fármacos que entran en ensayos clínicos fracasan. Al final, de 10.000 puntos de partida, solo uno llega a la meta. Claro, con este panorama estaba claro que la industria necesitaba una nueva brújula, una forma de navegar por este laberinto de una manera mucho más eficiente. Y esa brújula es el diseño de fármacos asistido por computadora, o CADE por sus siglas en inglés. A ver, lo más importante para entender esto es que el CAD no es un simple software, es toda una filosofía de diseño. En lugar de ir probando compuestos un poco al azar, lo que hacemos es usar la computación para simular a nivel molecular cómo un posible fármaco, al que llamamos ligando, se une a su objetivo en el cuerpo, el receptor. Es la clásica analogía de la llave y la cerradura, pero llevada a una precisión atómica. Esto nos permite descartar miles de llaves que no valen antes siquiera de gastar un solo euro en fabricarlas en el laboratorio. Esta cita de un artículo científico lo clava. El docking, o acoplamiento molecular, es una de las herramientas clave del CAD. En esencia, es como hacer un ensayo y error virtual, pero a la velocidad de un superordenador. Simulamos cómo millones de compuestos podrían encajar en la proteína que nos interesa, la que causa una enfermedad, y buscamos el ajuste perfecto, el que tenga la energía de unión más favorable. Y así es como funciona en la práctica. Primero, necesitamos el mapa, la estructura tridimensional de nuestra proteína. Con ese mapa, lanzamos los algoritmos contra bibliotecas digitales enormes, con millones de compuestos. El ordenador hace el docking de cada uno, les da una puntuación según su afinidad, y al final nos da una lista con los mejores candidatos. Solo entonces, con esa lista corta, nos vamos al laboratorio. Lo que es muy interesante de estos datos es que la técnica que domina, con casi el 60%, es la que se basa en la estructura. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Si conocemos la forma tridimensional de la cerradura, de la proteína, es infinitamente más eficaz diseñar o encontrar la llave correcta. Por eso la biología estructural es tan importante en la farmacología moderna. Todo este cambio de enfoque representa una de las transiciones más importantes en la historia de la medicina. El paso de descubrir por pura casualidad a diseñar con pura lógica. Pensemos en la penicilina, uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. Fue fruto de la serendipia, de un accidente afortunado en el laboratorio. El diseño racional, en cambio, es todo lo contrario, es deliberado. No esperamos a tropezarnos con la solución, la construimos pieza a pieza, basándonos en cómo es la estructura molecular de nuestro enemigo. Y esto no solo reduce costes, sino que se vuelve absolutamente vital para retos como la resistencia a los fármacos. Y aquí está el porqué. Las bacterias, los virus, evolucionan. Mutan. Un fármaco que se descubrió por azar puede dejar de funcionar de la noche a la mañana. La lucha contra las superbacterias no se puede ganar con suerte. Exige que entendamos sus mutaciones a nivel atómico y que diseñemos fármacos que las contrarresten de forma precisa. Para diseñar mejores antibióticos, lo primero es entender las tácticas del enemigo. Y las bacterias son unas expertas en supervivencia. Pueden, por ejemplo, alterar el antibiótico para desactivarlo, o pueden blindar sus murallas para que no entre, o incluso instalar bombas moleculares que lo expulsan fuera en cuanto entra. Estos son los mecanismos que tenemos que burlar.
Y es justo aquí donde el diseño racional saca músculo. Si una bacteria muta una proteína para que nuestro fármaco ya no encaje, con el CAD podemos ver exactamente cómo ha cambiado esa cerradura y a partir de ahí diseñar una llave nueva que sí se ajuste a la forma mutada. Es una carrera armamentística a nivel molecular y la computación es nuestra mejor arma. Pero el CAD tal y como lo conocemos es solo el principio. La potencia computacional no para de crecer de forma exponencial y con ella nuestras herramientas. La nueva frontera ya no es solo predecir qué molécula va a funcionar, sino crearla desde cero. Y eso nos lleva directos a la siguiente gran revolución. La inteligencia artificial y el machine learning no son una simple mejora del CAD, son un cambio total en las reglas del juego. Están llevando el diseño racional a un nivel que va mucho más allá de la simple predicción, para meterse de lleno en el terreno de la creación. Gracias a la IA, ya no solo buscamos en bibliotecas que ya existen, sino que podemos usar modelos generativos para, básicamente, pedirle a un algoritmo que invente moléculas completamente nuevas, optimizadas para una diana concreta. Además, estos modelos pueden analizar cantidades masivas de datos genómicos para descubrir dianas terapéuticas que ni siquiera sabíamos que existían. La IA está cerrando el círculo, aprendiendo de cada éxito y de cada fracaso para ser cada vez más inteligente. Y esto nos deja con una pregunta final que es fascinante. El primer gran antibiótico fue un hallazgo casual. Los fármacos de hoy son el resultado del diseño racional, del ingenio humano. Pero, a medida que la IA se vuelve más y más creativa, más potente, llegará un día en que el próximo gran avance médico no venga de la intuición de una persona, sino de la lógica pura de un algoritmo. La respuesta, sin duda, definirá la próxima era de la medicina.